Muy buenas a todos chicos y bienvenidos una vez más al análisis semanal del mercado Forex. Esta semana tenemos mucha tela por cortar, muchas cosas por hablar, mucha información que dar y muchos análisis que hacer, que compartir sobre lo que venimos haciendo de la semana anterior y sobre lo que esperamos que pase o que suceda esta semana. Así que muy pendientes, quédense hasta el final que vamos a estar compartiendo algunas oportunidades de inversión que vemos o con claridad o que ya empezaron a generarse y que pueden tener movimientos de corrección que nos permitan entrar nuevamente a mercado. Muy buenas a todos chicos y bienvenidos. En esta ocasión, otra vez, como siempre, como cada lunes, intentamos hacerlo. Vamos a hacer un análisis semanal del mercado Forex, un poco para contar nuestra operativa, nuestra observación del mercado, qué podemos esperar de lo que viene esta semana para el mercado Forex en materia de oportunidades y qué tipo de activos, qué tipo de oportunidades vemos con posibilidad de inversión y que pueden ser aprovechados durante el transcurso de la semana, por supuesto. Antes de continuar, nuevamente invitarlos a nuestro canal de Telegram. ¿Por qué? Porque estamos compartiendo en ese canal bastantes oportunidades de inversión, bastantes opciones de inversión que son muy, pero que muy interesantes a la hora de querer seguir o una operativa cuando ya sabes operar en el mercado o cuando apenas estás aprendiendo a entender un poco cómo va el tema de la operativa, cómo funciona, qué se hace cuando quieres tomar una operativa o un trade o una operación o una inversión específicamente en alguno de las opciones que te ofrece el mercado en el día a día. Entonces, entra a nuestro canal de Telegram, tienen el link en la parte de abajo en la descripción de este video y si no, te lo voy a dejar en el primer comentario también. También síganos en Instagram y en redes sociales en general, donde estamos compartiendo nuestra operativa en el día a día, un poco de las observaciones que van sucediendo, porque si bien ya sabes del tema, puedes aprender muchas más cosas nuevas y si no tienes ni idea sobre cómo es ni cómo funciona el tema del trading o la operativa o el tema de invertir en los mercados financieros, pues te puedes ir entrando un poquito cómo va la cosa, cómo funciona el tema. Así que no siendo más, vamos a empezar compartiendo pantalla, vamos a ir a como siempre, revisar nuestro análisis fundamental, a ver qué esperamos que suceda o que pase esta semana y a ver qué podemos inferir que se vaya dando durante el transcurso de esta semana. Bueno, yo tengo por aquí normalmente, bueno, ahorita venimos aquí al tema gráfico, vamos a empezar hablando del tema fundamental. Para el día de hoy, lunes, no teníamos nada realmente trascendente. El día de mañana, martes, tenemos, esto está en hora europea, entonces para que lo tengan en cuenta, eh, un discurso del presidente del Banco Central de Nueva Zelanda, tenemos un discurso del Banco Central Europeo y tenemos confianza del consumidor en Estados Unidos a las 4 de la tarde, hora Europa, o sea que es más o menos 9 de la mañana, 8 de la mañana, hora Estados Unidos. El miércoles, PMI de manufactura. Mire que son noticias que, por lo menos para Forex Factory, son noticias de impacto medio. ¿Eso qué quiere decir? ¿Quiere decir que no va a haber movimientos? Sí, sí va a haber movimientos. Lo que pasa es que nuevamente, como en todo lugar, como en todo momento, hay que cuidarse. Nosotros vemos las noticias por dos situaciones. La primera, por enterarnos de cómo va a estar el mercado durante la semana. Hay momentos que hay noticias, como los non-fan payrolls del primer viernes de cada mes, que generan o un estancamiento en el movimiento de los precios, es decir, el precio no oscila con suficiente fuerza, o también hay noticias que generan que el movimiento se acelere. Es decir, si va a haber una información, una decisión de tasa de interés, una decisión de política monetaria muy fuerte que el mercado espera que mueva los precios de manera muy agresiva, es muy factible que encontremos operativas muy rápidas, movimientos muy grandes, velas muy altas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para evitar quedar como, digámoslo entre comillas, atrapados de esa volatilidad, pues tenemos que ver las noticias para enterarnos de qué va a suceder. Pero esta forma de operar no depende exclusivamente de lo que sucede en la manera o en la forma en que se publican las noticias. Es decir, si yo tengo una observación, esto cuando llegue a estos niveles, cuando pase tal cosa, cuando haga este A, este B, este C, pues cuando tenemos esa hipótesis, eso no se va a configurar ni va a cambiar, digamos, de manera trascendental por el tema noticioso, a menos que la noticia genere un cambio estructural en el precio.
¿Qué significa eso? Nosotros tenemos dos tipos de estructura, digamos, base. Luego hay otras 30 variables, pero digamos las más trascendentales son las estructuras de tendencia. Una tendencia a la baja que normalmente, voy a quitar esta herramienta en un segundo, una tendencia a la baja que normalmente está compuesta por altos más bajos, bajos más bajos, es decir, puntos en que el precio sube, pero es cada vez más bajo que el anterior, y puntos en que el precio baja, pero es cada vez más bajo que el anterior. Esto es una tendencia bajista, es muy claro. Lo mismo pasa al revés, en una tendencia al alza, lo que nos vamos a encontrar es un movimiento que hace una estructura de altos cada vez más altos, mínimos cada vez más altos, y tenemos entonces dos tipos de tendencia. En esas dos tendencias, en esas dos, digamos, situaciones del mercado, es muy fácil, entre comillas, entender que debemos posicionarnos a favor de la tendencia, a favor del mercado. Lo que pasa es que el mercado no siempre se ve así de claro. ¿Qué es lo que pasa entonces? Si yo tengo una alternativa como estas y tengo una tendencia alcista, yo ya sé que lo único que me interesa hacer es comprar dentro de esa tendencia alcista. Sin embargo, imaginémonos que sale una noticia mañana que hace que este activo específicamente genera este movimiento. En vez de crear un alto más alto, me genera un bajo más bajo que el anterior. Aquí hay una ruptura de la estructura. Es decir, esta estructura que antes era alcista ya no es alcista. ¿Por qué ya no es alcista? Porque existe una gran probabilidad que el precio pueda hacer esto y ahora empezar a caer. Porque ese movimiento, esa noticia generó un cambio estructural en el precio y ahora la estructura principal, que era la que estábamos buscando poder aprovechar, ya no es susceptible de ser aprovechada. Ya no podemos aprovechar esa estructura alcista porque es muy factible que el precio se gire, que el precio empiece a tener cada vez movimientos más agresivos a la baja. Por eso es tan importante esperar los cambios de estructura, los cambios de tendencia, cómo y cuándo se dan, en qué tipo de marcos de tiempo pasan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, revisamos el tema noticioso, el tema fundamental para poder tener claro cómo, cuándo y dónde y de qué manera algunas de esas noticias pueden llegar a impactar el precio y no caer, repito la misma palabra, un poco presos o un poco quedar atrapados en esa bola de volatilidad. Porque puede pasar. Imaginémonos que vendemos la libra esterlina justamente el jueves a las 9:55 de la mañana, pues si a las 10 de la mañana hay un anuncio, puede que la vela de movimiento de la libra esterlina el día de ese discurso se mueva al alza muy fuerte, me saque por stop y luego termine haciendo, por ejemplo, el movimiento que esperaba. O al revés, porque esto funciona al negativo y al positivo, de manera favorable y de manera poco favorable para nosotros. Entonces, tenerlo muy en cuenta porque es muy atractivo, es muy interesante entender que cada una de estas noticias va a traer consecuencias en el mercado, por supuesto, unas más o menos que otras, pero que siempre, siempre, siempre será importante, trascendente, necesario tenerlas en cuenta. No porque vayan a configurar nuestra operativa, sino por evitar los riesgos que esto incluye. Íbamos en el día miércoles, entonces tenemos noticias de impacto medio, PMI en Chicago, venta de casas, inventario de crudo. Tenemos los primeros datos de non-farm payrolls, del empleo, el cambio en el empleo para Estados Unidos, porque esta semana, el día miércoles, tenemos final de mes, lo cual significa que jueves y viernes tenemos primeros 2 días del mes de julio. Eso significa también que el día viernes tenemos non-farm payrolls, tenemos los datos de empleo estadounidense. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta porque esa noticia suele generar un movimiento muy, pero que muy fuerte en los mercados, así que protegerse muchísimo, mantener una estructura muy, muy, muy conservadora durante la semana porque este datico de aquí, ya sea que salga muy positivo y realmente aumente este número de empleos nuevos, o ya sea que sea negativo y genere un pesimismo generalizado sobre la recuperación económica de la potencia económica mundial. Entonces, tenerlo muy en cuenta porque todo ese tipo de datos pues, van a ser muy importantes. PMI de manufactura el día jueves, un discurso del presidente del Banco Central de Gran Bretaña, tenemos una reunión de la OPEC el día jueves también todo el día, así que cualquiera de estas cosas puede traer algo de volatilidad a los mercados, tenerlo muy, muy, muy en cuenta. No siendo más, este dato, por ejemplo, es muy importante, antes de continuar, perdón, este dato es muy importante, average hourly earnings, las ganancias por hora promedio, porque
la mayor apuesta de los Estados Unidos en este momento, o por lo menos de la Reserva Federal, es, si bien mover al alza un poco la inflación, también cuidarse de que la inflación no se le vaya de control, no se le salga de control. Al tener cada vez más personas queriendo entrar a trabajar o con más, digamos, más oferta de empleo por la apertura económica, por la recuperación del coronavirus, etcétera, 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 vamos a ver a las empresas intentando contratar personas cada vez ofreciéndoles salarios más altos. En esa lógica, entonces, cada vez vamos a ver un porcentaje, una media de utilidad promedio por hora mayor a la que veníamos viendo antes. El hecho de que las personas reciban más dinero va a generar una presión nuevamente inflacionaria que se le añade o se le suma a la ya muy, muy agresiva política de expansión monetaria que sostiene hasta este momento la Reserva Federal estadounidense. Entonces, hay que ser muy conscientes de que cada uno de estos datos va a generarle información nueva al mercado, va a generarle información nueva a la FED, a la Reserva Federal, y puede ser muy bueno o malo, dependiendo del lado del mercado en el que estemos situados, cualquiera de esos dos escenarios, ya sea el optimismo o la negatividad. Entonces, tener en cuenta esos datos porque van a ser muy importantes. Por supuesto, en el mundo ideal, que la inflación se mueva al alza un poco, ojo, sin que se salga de control, que haya nuevos empleos, que la tasa de desempleo baje, pues va a ser muy positivo para el dólar, moviendo a la baja, por ejemplo, los commodities, porque le va a dar más fuerza al dólar americano y va a generar un atractivo de movilización de los activos de inversiones con mucha menos volatilidad, pero que eran más seguras, a activos con mucha más volatilidad, pero con mayor posibilidad de rentabilidad. Bueno, no siendo más, vamos a pasar al tema técnico, el tema gráfico. Normalmente es lo que las personas quieren buscar, todo es el gráfico, todo es la vela, todo es esto, esto, esto. Señores, no todo el mercado se compone exclusivamente de gráficos. Hay cosas muy, pero que muy atractivas en los gráficos, por supuesto, pero hay que tener en cuenta que esto es solo una parte de todas las muchas cosas que quieren en el mercado. Voy a pasar lo más rápido posible de las que realmente no tienen ningún tipo de opción. Australiano CAT, para nada. Australiano Franco, para nada, está muy lejos de la zona que nos interesa. Miren, este es un primer ejemplo de varias situaciones. La semana anterior teníamos 3 operativas que están abiertas, que ya están funcionando, que están en este momento abiertas. Y teníamos una que estaba pendiente de abrirse. ¿Eso qué significa? Uno al mercado le puede poner órdenes de entrada que quedan pendientes por ejecutarse. ¿Qué quiere decir eso? Yo le puedo decir al computador, mire, señor programa informático, cuando este precio, vamos a quitar esto y vamos a quitar esto de aquí. Cuando este precio tenga la capacidad, voy a dibujárselos. Cuando este precio, esta lineecita que ustedes ven aquí, este es el precio del activo. Cuando este precio tenga la capacidad de llegar a este nivel, a esta zona de aquí, por favor, venda ese activo. Es decir, tome una entrada en corto de ese activo. Dólar australiano versus el yen japonés. Y el precio a partir de ese momento, si el precio sigue subiendo, pues terminamos perdiendo en esta zona donde se acaba lo rojo. Pero si el precio empieza a bajar dentro de lo verde, que normalmente baja en algo más o menos así, pues estamos ganando hasta que llegue a este nivel donde salimos del mercado con nuestras utilidades. Esos son los escenarios. Así como hay esta orden de venta pendiente, también hay órdenes de compra pendiente que se pueden hacer exactamente igual, pero al revés. ¿Qué quiere decir eso? Que también puede pasar que si el precio no llega a este nivel, pues la orden nunca se ejecuta. Es decir, la orden nunca prospera, nunca entra al mercado, nunca vendimos ese activo. Entonces, el hecho de que este precio se mueva a la baja, pues realmente para nosotros es un tema de observación, claro, pero es una putada porque pues el precio no alcanzó a llegar a la zona o a los niveles que nos interesaba poder vender. Por lo tanto, dólar australiano versus el yen japonés, pues no llegó, no nos hizo la apertura, no llegamos a la zona donde queríamos vender el activo, por lo que pues nos quedamos por fuera y ya, no pasa nada. Nuevamente repetimos lo mismo. Dólar australiano versus el dólar neozelandés. Esto es una observación que vimos la semana anterior, precisamente lo que les estuve comentando. El precio no fue capaz de romper esa zona superior de ese canal, como esa especie de resistencia que estaba generando esa línea que está en este momento en el cuadradito azul, porque el precio no llegó a salirse de los máximos anteriores. Miren que el máximo anterior es este, pero el precio nunca logra llegar hasta esos niveles y se desploma. Ahora nos hace un bajo más bajo, que podría ser una buena alternativa de inversión, esperar un retroceso y volver a vender.
¿Dónde? En marcos menores. Miren que aquí ya el precio está haciendo una estructura bajista. Bajo, alto, que ahora es más bajo que el anterior, un bajo, que ahora es más bajo que el anterior, un alto, que ahora es más bajo que el anterior, un bajo, y así sucesivamente. ¿Recuerdan lo que les comenté al principio del video? Estructura del precio. Cuando esto llega a estos niveles, pues ¿qué esperamos? Un movimiento nuevamente más alto y otra vez otra caída y así sucesivamente. Yo en lo personal, por mi estilo y mi tipo de operativa, ya no tomaría el trade, ya no tomaría la entrada. El momento para tomarlo fue este de aquí, este momento de aquí. Este mínimo que rompió estas zonas anteriores del precio, esta corrección del precio que hacías un Fibonacci de aquí a aquí, y tomabas la entrada en esta zona de aquí, esperando que este movimiento se desarrollara porque aquí ya el precio llegó al profit que hubiésemos puesto en ese momento. Entonces, tomar una entrada en este momento es como entrar tarde al movimiento, por lo cual nos exponemos a que el precio pues empiece a subir. Entonces, no tiene sentido. Si las probabilidades están en mi contra, no tiene sentido arriesgar el dinero porque sí, solamente por el hecho de estar en el mercado. Pero entonces, eso también quiere decir que pueden haber personas mucho más agresivas, con un riesgo más elevado, con muchas más ganas de entrar al mercado, porque sí, que quieran tomar un tipo de operativa. Si por alguna razón usted dice, no, yo quiero entrar, mire esto como una corrida hasta aquí abajo y espere el retroceso en alguna zona, que puede ser este nivel de aquí, me parece muy interesante ese 1.07600 y buscar nuevamente una corrida bajista. Puede pasar, sí, pero también puede no hacerlo. Así que téngalo muy en cuenta, un stop ajustado por encima de este máximo anterior y espere que el movimiento se vaya hasta el menos 27 de un Fibonacci. Puede trazar un Fibonacci desde esa zona, desde donde estamos, es decir, desde este punto a esta zona que es el punto más abajo. Vamos a alargarlo hacia acá. Y mire que justamente ese nivel que le acabo de mencionar, 1.07600, coincide con el 78.6% del Fibonacci de este marco de 4 horas. Entonces puede ser una buena entrada buscando estos niveles. El menos 27, 1.067938 del dólar australiano versus el neozelandés. Dólar americano versus el dólar dólar australiano versus el dólar americano. Miren cómo nuevamente el precio que esperábamos tomar como referencia era este de aquí, pero el precio parece estar cambiando de estructura en esta zona. Todavía no logra hacer realmente un bajo más bajo, pero pareciera que quiere empezar el movimiento desde ahí. No llega a tocarnos esa zona, nos quedamos por fuera y ya estamos. No pasa nada. Bitcoin no vamos a hablar aquí. El euro versus el dólar australiano. Miren este movimiento en el diario, el marco diario. Tiene un movimiento alcista bastante claro, o sea, una tendencia bastante contundente. ¿Qué es lo que pasa? El precio de este movimiento, un alto más alto que el anterior, genera un movimiento de retroceso y justo en el 78.6, ese es mi nivel favorito del Fibonacci, justo en esa zona el precio intenta nuevamente dar un giro. ¿Qué es lo que pasa? Dos cosas. Lo primero, y se los mencioné en el análisis semanal de la semana anterior, esta corrida no es limpia, es decir, no son 5 o 6 velas verdes seguidas, sino que es un poco como a trompicones, como que da 2 pasos, se tropieza, da un paso, se tropieza, y a mí ese tipo de entrada no me gusta porque pues, genera muchas posibilidades de que el precio haga lo que le dé realmente la gana. La caída es un poco más limpia y aquí se da el movimiento en que inicia el movimiento alcista. Pero eso también significa algo. Aquí me ha hecho un cambio de estructura, miren. El precio viene cayendo, viene cayendo, viene cayendo. Esto genera una línea de tendencia, ¿sí? O sea, podemos trazarla aquí y nos va a dar una línea de tendencia bajista en esos marcos menores. Y si hacemos todavía más cerca el tema, es que esto lo podemos hacer incluso en H1, miren. ¿Ves? Desde esta zona a esta zona y podemos traerlo a este nivel y aquí rompe, pareciera romper, podemos esperar un retroceso y volvemos a buscar un movimiento alcista en el retroceso de este movimiento. Si no nos da retroceso, pues no entramos, es así de sencillo. Entonces, tenerlo muy en cuenta. Euro versus el dólar canadiense, volvemos al marco diario. Miren los dos niveles sobre los que el precio parece haber creado una especie de canal. Se los mencioné la semana anterior. Esta zona del precio es muy relevante para el precio. Esto es un mínimo diario anterior y el precio al parecer rompe a la baja, pero no hace un retroceso agresivo para poder seguir cayendo, digamos, con velocidad. Estos son velas diarias, por lo cual a esto le ha tomado casi un mes en hacer este movimiento que ha hecho aquí lateral. El precio mantiene, puede venir a tocar esta línea de tendencia en ese movimiento y en algún momento explotar a la baja. Puede ser, pero también puede explotar a la alza, así que
hasta este momento no tenemos nada ahí. Eurofranco está en una zona muy interesante, muy importante, pero, y aquí hay que tenerlo en cuenta, el precio no parece querer cambiar de estructura. Como no parece querer cambiar de estructura, vamos a ver la vela anterior, que fue la que detonó ese movimiento, podría incluso llegar, ese 78 era un nivel muy bueno de entrada, pero el precio todavía tiene este rango para moverse con tranquilidad. Entonces, tenerlo en cuenta, hasta que no haga un cambio de estructura en los marcos menores, realmente no hay operativa posible. Eurolibra parece haber empezado un movimiento alcista, parece, sí, pero nuevamente, lo mismo que vimos en el análisis semanal de la semana anterior. La zona del precio está muy bien, pero la contratendencia en los marcos menores todavía es muy fuerte a la baja. El precio todavía no logra romper al alza. Les dije en su momento, el precio tiene que hacer esta estructura que está marcada en morado. Un alto, un bajo, que o sea, más alto que el anterior. Aquí debería haberme hecho un alto, más alto que este, pero miren que no lo hace. Me hace incluso un bajo más bajo que el anterior. Por lo tanto, esta estructura todavía no es capaz de generar un movimiento de cambio de estructura. Por ahora sigue siendo una estructura bajista. O sea, hasta este momento lo que podríamos esperar que pase es que pase lo siguiente. Es bastante factible que esto suceda. Hasta este momento, hasta la información que tenemos hoy. Que esto mañana se dispara y amanece por acá. Puede ser, puede pasar, pero a la información que tenemos hoy, lo único que podemos esperar es que por ahora se mantenga una estructura bajista porque no ha cambiado la estructura que tiene el gráfico en este momento. Euroyen, miren el precio, lo estábamos esperando un poco más arriba. Yo realmente creía que el precio iba a llegar a buscar el 78.6 del Fibonacci porque coincidía con la línea de tendencia bajista y con esta línea de tendencia alcista que había sido rota. Entonces pensé que el precio iba a venir a esta zona bastante conflictiva y empezar a caer. El precio se detiene en el 61.8 y parece haber empezado un movimiento bajista, pero veremos si realmente es capaz o no de mantener ese movimiento. Pareciera por el momento que sí, que está bastante robusto el movimiento. Parece haber creado ya una línea de una estructura de precio bajista en los marcos de 4 horas. Entonces, pues el precio ya arrancó en esa zona. Me hubiese gustado tomarlo más arriba. El euro dólar todavía está muy lejos, tiene que hacer una corrección muy grande para venir hasta estos niveles. El euro neozelandés, perdón, vuelvo al diario. Miren cómo el precio estaba en una especie de canal, al parecer lo ha roto, ahora cae, pero realmente a mí me parece que no tengo una corrida clara para poder tomar una posición al alza. Podríamos crear una línea de tendencia desde atrás y miren cómo el precio pareciera querer venir hasta esos niveles de esa línea de tendencia y volver a empezar a subir. Puede ser una opción, pero a mí realmente no me gusta. Esta sí me parece muy interesante, libra versus el dólar australiano. Lo que pasa es que tengo en venta la libra, así que pues no me arriesgaría más, no asumiría más riesgo porque no es necesario, no lo veo necesario. Pero miren cómo el precio arranca un movimiento alcista, un alto más alto que el anterior, cae, perdón, que movió el Fibonacci, pero lo volvemos a hacer. El movimiento empieza un movimiento alcista, un alto más alto que el anterior y cuando hace el retroceso parece detenerse en el 78.6 del Fibonacci. Así que tenerlo muy en cuenta porque miren, la zona viene justamente hasta aquí, es una zona bastante conflictiva y parece empezar a subir nuevamente. ¿Qué pasa? Miren que esta vela del diario parece que va a cerrar por dentro del anterior. Eso significa que en marcos menores el precio está retornando. Pero me gusta ¿por qué? Porque el precio aquí es más alto que este alto anterior de aquí, puede tener un retroceso y volver a subir. Entonces, tenerlo muy en cuenta porque puede ser muy interesante. LibraCat, miren cómo el movimiento realmente no llega o no viene a buscarnos las zonas. Aquí el precio hace un alto más alto, pero la línea de tendencia es muy fuerte y viene bajando nuevamente. Próximo nivel de resistencia, esta zonita que ha generado como una especie de piso en varias ocasiones. Esta es una de las alternativas que habíamos comentado la semana anterior, una operativa que tomamos, que tenemos abierta. Ahorita les voy a mostrar la plataforma de operación. Vamos a verla aquí. Dólar canadiense versus el yen japonés. Primera situación a resaltar porque quiero que lo tengan muy claro. Es una cuenta live, una cuenta real, una cuenta activa, una cuenta de verdad. No es, es que prestada, una demo, no, para nada. Primero. Segundo, esta es la orden de venta. Ese es el valor del lotaje de venta. Este es el stop, esta zona de aquí arriba. Esta línea verde que tenemos aquí es la zona en la que entramos a mercado. Y en la parte de abajo, ya les voy a mostrar. Vamos a borrar estos dibujitos, vamos a darle a esto y vamos a alejar esto un poquito. Y en la parte de aquí abajo, esta linecita roja que ven aquí, esta linecita roja que está aquí,
es nuestro profit, es lo que estamos buscando ganar en la operativa. ¿Eso quiere decir que lo vamos a dejar correr necesariamente hasta allá? No, depende de muchas cosas. Hay que gestionar la operación. ¿Por qué? Primero, porque sí, imaginemos, en este momento la estructura, nuevamente, es que la estructura es vital en el gráfico. La estructura aquí parece convertirse en una estructura bajista. Entonces, esto va, pretendemos, ¿no? Por supuesto, que esto es pura teoría. El precio hace un mínimo, un alto que es más bajo que el anterior, un mínimo, puede venir a hacer esto y puede venir a hacer esto y puede venir a hacer esto. Si en algún momento el gráfico rompe la estructura al alza, pues cerramos la operación, porque quiere decir que ha violado nuestra regla, nuestra lógica de mantener la estructura bajista. ¿Para qué? Para proteger las utilidades. En este momento el precio aquí en esta zona ya está dando utilidades, pero el precio todavía tiene margen para venir a hacer esta corrección, volver a bajar, volver a subir, volver a bajar, volver a subir. Entonces hay que esperar en el tiempo que eso se cumpla. Eso es un marco de 4 horas. ¿Cuánto tiempo le va a tomar al precio llegar hasta acá abajo? No lo sabemos. ¿Puede haber una super mega vela que haga un movimiento gigantesco y venga hasta ahí? Sí, puede ser. Probabilidad de que eso pase, muy bajas, bastante bajas. Entonces, ¿cuánto hay que esperar? Miren cuánto le tomó subir hasta donde subió. Entonces, ¿cuántas velas hay aquí de 4 horas? 1, 2, 3, 4, 8, 12, casi 16 velas de 4 horas. ¿Sí? Velas de 4 horas. Esos son 2 días y medio, casi 3 días. Entonces, hay que tenerlo claro, con tranquilidad. No quiere decir que siempre pase lo mismo, pero es una posibilidad de que eso llegue a suceder. Entonces, el profit está aquí abajo. Por ahora no hacemos absolutamente nada dentro del mercado. Otra de las oportunidades que estuvimos viendo, aparte del dólar canadiense versus el yen japonés, es el libra versus el yen japonés. Pero, bueno, el libra franco, aquí no tuvimos ningún tipo de retroceso. Esperábamos el retroceso aquí arriba, no lo hizo, no pasa nada. El libra yen, la misma situación, el mismo escenario, exactamente igual. Ya lo vamos a ver en el gráfico. Vamos a la plataforma. Aquí tengo libra yen. Miren, nuevamente la misma historia. Y lo volverá a marcar. Esta es la zona en la que entramos, esta es la orden de venta, nuestro valor por lotaje, el número del ticket con el que se abre la venta. Nuevamente, esta es nuestra cuenta real. El stop estaba inicialmente aquí arriba. ¿Qué pasa? Que cuando el precio va avanzando y me crea bajos más bajos, es decir, el precio tiene la capacidad de crearme ahora un movimiento bajista más bajo que el anterior, este de aquí es más bajo que este es más bajo que este. Entonces tenemos estructura, ¿ven? Alto, 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 alto. Esperamos que el precio continúe haciendo este movimiento. ¿Sí? Es nuestra hipótesis, eso es lo que esperamos que suceda. Puede pasar como puede que no. Pero, ¿qué pasa en el escenario en que no? Pues que nuestro stop ya está puesto en zona de profit. En caso de que el precio se devuelva por aquí a esta zona y llegue a estos niveles, el mercado me va a sacar, va a cerrar mi operación con utilidades en esa zona, en ese nivel. En este caso, utilidades por 212 euros, que era el riesgo que estábamos asumiendo inicialmente. Es decir, aquí ya no tenemos ningún tipo de riesgo, no hay ningún tipo de posibilidad de pérdida y además, pues tenemos la posibilidad de, aún en que el precio se devuelva, terminar ganando en ese nivel. Como el bajo es más bajo, esperamos que el precio haga un retroceso hasta estos niveles y continúe bajando. Y tenemos el profit en este nivel de aquí abajo. Miren, nuevamente, como en el anterior, tenemos esta zona de profit aquí abajo y el precio, en teoría, estamos buscando que nos permita generar una rentabilidad, una utilidad de 1.800 euros si hace todo el movimiento. Si no lo hace, si se queda, por ejemplo, a estos niveles, a estas zonas, y en algún momento me cambia la estructura, pues cerramos en esos niveles y ya está. Por ahora tenemos, entre comillas, asegurados estos 212 euros que corresponden a 56 puntos de mercado. ¿Listo? Continuamos. Libra neozelandés. Nuevamente, este movimiento, se los dije en su momento, a mí esas tendencias alcistas tan verticales, perdón, tan verticales no me gustan, no suelen ser de confianza. ¿Qué pasa? Este movimiento último o este de aquí, pues no me gustan, no me gustan para tomar la operativa. El alto es más alto que el anterior, el movimiento puede ser atractivo en esos niveles, pero miren que aquí tiene una zona bastante importante, 1.96043, puede ser interesante para entrar en esos niveles. Yo no lo haría, pero está interesante. Miren esta formación. Aquí hay varias cosas que tener en cuenta. Lo primero, les dije al principio que teníamos algunas estructuras que eran más, entre comillas,
¿cómo decirlo?, más frecuentes que otras, se presentan de manera más frecuente en el mercado. Sin embargo, miren que aquí tenemos un piso que está respaldado en esta lineecita que tenemos aquí. Aquí tenemos la zona media del precio que también ha funcionado como una especie de línea de soporte y resistencia. Mírenlo aquí, mírenlo aquí. Y los techos que ha venido a buscar el precio. Entonces, tenemos una especie de rango. Miren cómo el movimiento hace esta especie de zigzag. Hasta que no se salga de esa zona, el precio tiene un rango. ¿Qué es lo que pasa? Que el rango es un rango diario. ¿Eso qué significa? Que en ese rango diario, cuando el movimiento hace movimientos en bajada, tenemos líneas de tendencia en marcos menores. Es decir, cuando este movimiento de este nivel se está dando, se está gestando, aquí tenemos muchas líneas de 4 horas, muchas velas de 4 horas o de 1 hora que han creado una tendencia bajista. Entonces, ¿cuál era la intención? Poder tomar una entrada en esas zonas, en esos niveles. ¿Qué pasa? Miren, el precio viene hasta el 61.8. Voy a volver a borrar esto. El precio viene al 61.8, que justamente es ¿qué? La zona media del precio, la zona que ha funcionado como referencia del precio. Y golpean ese nivel y parece empezar nuevamente un movimiento bajista. ¿Hasta dónde creemos que puede llegar? Hasta estos niveles de aquí. Nuevamente, ¿por qué no vendemos libra dólar en esa zona? Porque ya tengo abierta una operación en libra yen. No es necesario incrementar el riesgo. No es entrarle a todo, no es meterle operativa a todo, no es como hay que estar comprando y vendiendo todos los activos que existen en el mercado. Primero, te vas a volver loco y segundo, vas a amplificar tu riesgo de manera irresponsable. Entonces, tenlo presente que no necesariamente tenemos que entrar a todo. Si la operativa más prometedora que tengo es con el libra yen, prefiero esperar el movimiento del libra yen. ¿Listo? Neozelandés franco. Miren este movimiento en una zona muy interesante. Ahora se pone muy interesante. Podríamos tomar este movimiento como una corrida del precio. Es decir, desde este punto a este punto, porque este bajo es más bajo que el anterior. Tenemos estructura bajista. ¿Qué vamos a hacer aquí? Poner un Fibonacci. Esta zona del precio está o en el 78 o por encimita, pero está llegando a esos niveles. Ah, pues mira que no, está en el 61.8 del FIBO. Es muy interesante esa zona, esperemos que el precio sea capaz de cambiarnos la estructura, es decir, darnos un bajo más bajo en estructuras más pequeñas de 4 horas o de 1 hora. Y si el precio es capaz de eso, buscamos una corrección y buscamos la venta. Si no, pues no, y ya, no pasa nada. Este precio quedaría por aquí y esto quedaría por aquí. Y por último, de las operativas que teníamos desde la semana anterior, el neozelandés yen, miren cómo el precio vino en marcos de 1 hora y casi nos saca por stop. Casi nos termina sacando en esta zona. No lo hizo por 3, 4 pips, 5 pips. O sea, esa fue la separación entre el precio y el stop. Entonces, pues tuvimos, digamos, muy cerca de terminar saliendo en pérdidas. Sin embargo, el precio reaccionó bastante bien a esos niveles y tenemos una relación riesgo-beneficio bastante interesante porque tomamos un stop muy ajustado de 11 puntos de mercado y estamos intentando, por lo menos en cuanto a la hipótesis, que el precio caiga hasta zonas más bajas de su mínimo diario, lo cual significa 283 puntos de mercado, lo cual nos da una, nuevamente, relación riesgo-beneficio de un 1 a 23, es decir, por cada dólar arriesgado podemos llegar a ganar 23. Y vamos otra vez a la plataforma de operación, neozelandés yen. Miren cómo el precio, otra vez vuelvo y les muestro lo mismo, la zona del precio, la línea verde, esta lineecita que está arriba, la línea verde es mi zona de entrada y esta lineecita roja que está aquí es mi stop. El stop originalmente estaba aquí arriba, pero ya hemos asegurado a que nuestro riesgo sea 0. Esperando que el precio sea capaz de mantenerse en estos niveles, o sea, que cuando haga esta corrección, que lo va a hacer, por supuesto, o sea, el precio no va a bajar de manera infinita, pero cuando haga esta corrección, el precio venga a estos niveles y continúe bajando. Es decir, que podemos tolerar hasta que llegue a estos niveles. ¿Por qué? Nuevamente, estructura del precio, pam, 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 el precio rompe a la baja, tenemos que tener un retesteo y volver a ver una caída. Es así de sencillo, 300 veces al día por 45 días al año, todos los días, a toda hora, en todo momento, la misma situación, no cambia mayormente nada. Esto al marco diario es este de aquí, pero miren que les dije, este es el mínimo del diario. Esto es como para asegurar, pero la idea real es que venga a ser algo más o menos así. Nuestro stop, que estaba puesto en ese momento, vamos a moverlo a estos niveles, estaba puesto en esta zona, perdía, si es que perdía 40 euros. ¿Listo?
En caso de que se fuera a estos niveles, perdía 40 euros. Está un poquito por encima, creo que eran 50, 60 euros. Como ya estamos asegurados, vamos aquí y en caso de que se devuelva, ganamos 15 euros. ¿Listo? La idea es que siga bajando y que solamente pues, nos dé utilidades, sería lo ideal, ¿no? En caso de que llegue a generar toda la utilidad que estamos esperando, pues estamos intentando generar 971. Estamos por 250 pips más o menos. Bueno, 944. Esa es la intención. Nuevamente lo mismo, el precio, el ticket de venta, el tipo de mercado en el que estamos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenerlo en cuenta. Miren que el precio, la cuenta está ahí, el precio está ahí. Esa es la operativa que tenemos abierta, que está funcionando en este momento, que es lo que les estaba compartiendo un poco por Instagram, para que lo tengan pues muy presente, que esa es la operativa que estamos generando. Continuamos, neozelandés versus el dólar americano. Miren cómo viene justamente al nivel del 78 y del 61 y el precio reacciona, cambia de estructura, hace el retesteo y comienza a caer. Así de sencillo. Nuevamente ya tengo abierta una venta en neozelandés yen. No voy a seguir abriendo más operativa en ese activo. Standard & Poor's ni lo voy a comentar. Realmente ya saben que el índices ahora poco o nada. Dólar versus el dólar canadiense. Esto se lo estuve comentando ya en varias ocasiones. Línea de tendencia bajista muy fuerte. Esta zona del precio, el precio explota al alza. Para mí, a mi juicio, a mi manera de ver el mercado, el dólar todavía tiene mucho potencial de continuar subiendo, por lo cual podría generar movimientos alcistas todavía más fuertes. Esto es una corrección. Desde esta zona a esta zona hay un punto de Fibonacci en el que en algún momento el precio va a hacer esto y se va a comer esos niveles para volver a retestear y continuar un movimiento de una nueva zona, un ciclo alcista en el dólar americano. Es mi impresión, va a depender mucho de los datos que tengamos el día viernes, de los datos que veamos o que tengamos de parte de la Reserva Federal y la reunión que tenemos en agosto del Jackson Hole. Así que tenerlo muy en cuenta porque son temas macroeconómicos, no son temas que podamos adivinar, entre comillas. Son cosas que van a estar sucediendo. Dólar versus el franco. Es que yo más o menos espero algo así. Miren, el movimiento se va al alza, el movimiento arranca un movimiento alcista, va a haber aquí como una especie de caída en el precio hasta que llegue a estas zonas y en esta zona, boom. Eso es lo que creo yo que va a suceder, pero esperemos a ver qué pasa. Esa es la información que tenemos hoy, pero no podemos asegurar absolutamente nada. El dólar versus el peso colombiano. Miren cómo teníamos una especie de línea alcista en ambos sentidos, un canal alcista que se mantenía, el precio rompió a la baja, pero no fue capaz de mantener su estructura bajista. Nuevamente estructuras. El precio rompe otra vez al alza y crea otra vez otra estructura, un alto más alto que el anterior. Veremos este bajo hasta donde se proyecta, puede ser hasta esta zona y volver a crear una estructura alcista. Puede ser, esperemos a ver qué es capaz de generar el precio, pero podríamos proyectar algo más o menos así si el precio es capaz de generar un rebote en esos niveles. Vamos a ver si es posible o no que el precio haga esos comportamientos, pero aquí no podemos generar ninguna tendencia de nada, solamente estoy proyectando el precio donde podría generar correcciones, pero veremos hasta dónde es capaz de continuar subiendo o no el dólar americano. Dólar versus el yen japonés, la misma historia. Miren cómo el movimiento parece generar una tendencia alcista muy fuerte, muy poderosa, pero, y ojo con esto, ojo con esta situación, miren que aquí tenemos este máximo anterior, este máximo anterior en el precio en el diario. Miren cómo es el máximo que está respetando en este momento el precio, así que tenerlo muy en cuenta porque podríamos ver un desplome, por lo menos transitorio, y luego ver un rompimiento al alza en esa correlación. El petróleo, esto técnicamente tiene toda la pinta del mundo de llegar al 76.88, que fue su máximo de septiembre del 2018, porque ya los otros niveles ya los rompió, ya se los llevó. Espero yo que a esos niveles el precio reaccione un poco a la baja, genere algún tipo de corrección y nos dé la posibilidad de entrar nuevamente. Pero si el precio es capaz de romper ese nivel, no se olviden que el próximo nivel de resistencia son los $100 por barril. Eso sería un hito histórico. No vemos los precios en esos niveles desde junio del 2014, lo cual es bastante tiempo. Ha pasado muchísimo. El tema del coronavirus, el tema de la interrupción, digamos, en la cadena de suministros ha sido determinante a la hora de entender todo este tipo de cosas y, por supuesto, las decisiones de no bombear tanto
petróleo en el mercado, pues van a generar movimientos alcistas durante algún tiempo. Tuvimos petróleo, históricamente hablando, durante el año de pandemia, en menos $40, bueno, menos $37 por barril, una cosa absurda. Pero miren dónde estamos ahora. ¿Quién nos iba a decir hace un año que íbamos a tener petróleo a $76 por barril en estos momentos? Nadie. Y el oro, tema técnico bastante, digamos, evidente entre comillas, porque esto nada en el mercado es evidente realmente, es un activo que utilizo mucho para hacer scalping, pero tener en cuenta lo siguiente. En el tema diario, o sea, en la observación diaria, vamos a quitar estas cosas de aquí, tenemos un movimiento alcista en el diario, miren, 1, 2, 3, 4 testeos en esa zona. Aquí la estructura parece haber generado un alto más alto que estos anteriores, un retesteo nuevamente y parece ser que podemos ver un movimiento al alza. ¿Qué es lo que pasa? Nuevamente la misma situación. Si tenemos datos positivos de parte de la Reserva Federal, de parte del mercado de empleo en los Estados Unidos, de parte de las ganancias por horas en los Estados Unidos, si tenemos datos favorables del dólar, es muy factible que el oro continúe cayendo, que el oro continúe perdiendo valor. Entonces, tenerlo muy presente, tenerlo muy en cuenta, porque es una opción, es una probabilidad, una posibilidad bastante alta en este momento. Entonces, es una zona conflictiva porque es la zona en la que coincide, digamos, la línea de tendencia alcista, pero el precio no ha logrado generar un bajo más bajo, todavía sigue manteniendo una estructura alcista. Sin embargo, es peligroso porque la macroeconomía es bastante llamativa en este caso, en esta situación. No olvidar que el precio viene de estos niveles, de generar aquí un nivel. Aquí tuvimos un alto que generó una referencia muy alta, un alto que ahora es más bajo que ese anterior, un alto que ahora cierra por debajo del bajo anterior. Este alto no logra ser más alto que el anterior, así que tenerlo en cuenta porque pareciera que está perdiendo fuerza. Si vemos una pérdida de los niveles de los 1768, 1750 aproximadamente, la próxima zona de resistencia del precio son los 1670, 1680 dólares por onza de oro. Lo que nos queda es Dow Jones y Nasdaq, pero más o menos la misma historia de siempre. Un movimiento alcista muy vertical, muy fuerte, muy desconectado de la realidad. El precio no está haciendo todavía máximos más altos. Lo que pasa es que lleva rompiendo máximos muchísimo tiempo. Hay que ver hasta dónde logra generar eso. Si durante el tema de pandemia cayó lo que cayó y luego vemos una recuperación tan estratosférica como esta, imprimiendo dinero a lo que marca una impresora en la Reserva Federal estadounidense, pues es obvio que esto iba a tener un pump gigantesco. ¿Cuál es el problema de esto? Hay que ver esta recuperación económica que viene ahora si respalda estos datos, es decir, si los acompaña. Si no, hay muchas compañías, muchas de las cuales están cotizando hoy digamos, a cotización versus lo que generan en beneficios, a números absurdos de un por 1000, un por 2000, un por 1800, un por 1500. Eso es insostenible. Debería serlo, por lo menos en un mercado sano debería serlo. Lo que pasa es que el mercado no está muy sano, que digamos. Dow Jones Industrial y el índice del dólar americano versus el resto de las divisas. Tenerlo muy en cuenta, muy presente, porque eso traía una tendencia a la baja bastante fuerte. Sin embargo, en los últimos dos repuntes ha sido capaz de generar un alto, que fue más alto que estos anteriores. Veremos si este último repunte es capaz o no de generar un alto mayor. Sin embargo, tener en cuenta que esto parece estar creando aquí una especie de tendencia bajista. Veremos si el precio es capaz o no de romperla al alza, pero por ahora, hasta este momento, nuevamente, esto es un marco semanal, entonces esto es muy fuerte, estas líneas de tendencia. Por ahora, tener en cuenta que son zonas muy importantes y muy trascendentales para los inversores institucionales, ¿sí? Es una forma, digamos, que tienen los institucionales, los bancos, las grandes corporaciones que invierten grandes cantidades de dinero, de entender cuál puede ser la tendencia en el largo plazo de este tipo de activos. Entonces, muy interesante, muy de tener en cuenta para analizarlo, porque si el dólar americano realmente rompe esta línea de tendencia al alza, podemos ver digamos, estamos ante una nueva especie de era, entre comillas, muy entre comillas, de por lo menos un año y medio más de fortaleza del dólar americano en los mercados. Así que tenerlo en cuenta que puede ser muy importante cualquiera de este tipo de información. No siendo más, señores, yo me despido. Mi nombre es nuevamente Fabián Munevar, ya me he presentado 40 veces. Recuerden seguirnos en nuestra
página de Facebook, en nuestra página de Instagram, en el canal de Telegram totalmente gratuito. Y les voy a dejar en la parte de abajo, que en el video anterior se me olvidó, en nuestra nueva página web. Tienen una página donde pueden entrar a ver lo que hacemos, cómo lo hacemos y la forma en que lo hacemos. No les voy a vender la moto de que va a ser todo absolutamente gratis, no, en algún momento vamos a lanzar un entrenamiento de inversión en el mercado Forex absolutamente gratuito, una parte como introducción, y luego vamos a tener un entrenamiento pago que va a ser un poco más profesional, más a fondo. Los dos los van a poder encontrar dentro de nuestra página web. Así que nos vemos en una próxima ocasión. Espero de todo corazón que les haya sido de utilidad, que hayan podido aprender. Cualquier duda, pregunta, sugerencia, comentario, lo que quieran, nos lo pueden dejar en la parte de abajo en la casillita de comentarios, y les voy a dejar por aquí, en alguna parte por aquí, nuestras redes sociales para que no se olviden de seguirnos. Si no se han suscrito, por favor, suscríbanse, que nos ayuda muchísimo a tener un poco más de alcance, a compartir este tipo de información, y por favor, denle al botoncito de me gusta y nuevamente, suscríbanse. No les cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo. Un abrazo gigante, que tengan una excelente semana de inversión. El miércoles nos vemos con un video educativo del mercado Forex. Vamos a hablar un poco sobre cómo gestionar el riesgo dentro de una operativa. Y el día viernes tenemos un nuevo episodio de nuestro podcast, La Burbuja de Economics for All. Un abrazo para todos, que tengan una excelente semana. Chao, chao.